absolutamente extraño. Esto me parece a mí que es de lo más interesante, de la campaña, digamos. Fíjate que el único momento en que la derecha se fracturó y tenía tanto apoyo fue la elección del año 1946. En esa elección, Eduardo Cruzcoque y Fernando Alessandri, sumados, sacaron cerca del 57%, pero como fueron divididos, salió González Videla con el 40% de los votos. Acá tenemos una situación más o menos similar. Según las encuestas de opinión, claro, Evelyn Matei marca 31 puntos según Criteria y 18 puntos en CADEM. La diferencia es que en el caso de Criteria es una pregunta cerrada de candidatos y en CADEM es una pregunta abierta. Mención espontánea. Por lo tanto, ahí se bajan todos los porcentajes. Luego tenemos a estos dos candidatos, que es Kaiser y Kast. En algunas encuestas aparece Kast sobre Kaiser en Criteria y en CADEM aparece Kaiser marginalmente sobre José Antonio Kast, pero lo relevante acá es que están sumando entre un 20 y un 25%. Pero la pregunta es, ¿quién representa el electorado conservador en Chile hoy día? O sea, un señor que puede querer, no tengo idea, realizar algunas políticas públicas súper extremas para algún sector de la población, un caballero que está sufriendo el desgaste de ser el candidato crónico, o la señora Matei, que lleva 30 y fracción de años en la vía pública. ¿Quién representa al electorado de derecha en Chile? Esa es la pregunta. Ya, la derecha, vamos por las dos derechas. Está la derecha moderada, la derecha radical. La derecha radical tiene un fuerte apoyo en hombres más que en mujeres. Esto se da en todas las derechas radicales a nivel mundial. Es una derecha radical más masculina que femenina, precisamente porque los candidatos de derecha radical tienen como opción bajar la intensidad de la agenda de género. Eso es lo primero. En segundo lugar, Kast particularmente tiene un altísimo apoyo en los segmentos evangélicos. El voto evangélico es muy de derecha radical. Y la otra particularidad, José Antonio, es que mientras Kast conquista el electorado más joven de derecha, Kaiser conquista el electorado más longevo de derecha. De edad, más de edad, claro. ¿Por qué? Porque está todo el discurso de la seguridad pública, que puede haber una serie de medidas que nos parecen horrorosas. Y adicionalmente, estos dos señores están entrando muchísimo en los segmentos populares. ¿Se acuerdan ustedes que la UDI en su minuto tenía los bolsones populares en la región metropolitana? Bueno, estos dos señores están entrando muy fuerte en esos dos segmentos. ¿Y el discurso de Evelyn cuál debería ser frente a Iba a ser esa pregunta, pero qué buena pregunta, Karen Dockenbailer. Si es que el voto, Karen, fuese voluntario. esa pregunta. Si es que el voto fuese voluntario, la única posibilidad que tendría Evelyn Matei sería polarizarse. Porque en los votos voluntarios votan los más intensos, en consecuencia tendría que ir a golpearse, a agarrarse. Lo normal es que antes de la primera vuelta en general son bien radicales, no radicalizados los discursos. Después tienden a irse un poco hacia el centro para tratar de abarcar mayor electorado. Eso es un poco lo que debería. Exacto. Las primarias las gano con los míos, la primera vuelta la gano con los cercanos, la segunda vuelta la gano con todos, ¿verdad? Ese es más o menos el ciclo que siguen las candidaturas presidenciales. Ya, pero siguiendo un poco el análisis de la Karen. En ese escenario de voto obligatorio que nos enfrenta a campañas que van a ser carísimas, a desafíos electorales que no hemos visto hace muchísimo tiempo, porque además no es el voto obligatorio de antes, es un voto obligatorio distinto con inscripción automática. O sea, el padrón crece automáticamente a un universo enorme que quizás es el más grande de la historia de Chile, dado estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, esto cambia, digamos, desde el financiamiento de las campañas hasta la estrategia de campaña. ¿Qué debería hacer Evelyn Matei? ¿Empezar a contestar si pretende minar o no la frontera para debatir con el señor Kaiser? ¿O el tema de la validez de las vacunas? O no tengo idea. ¿O debería no subestimar, pero de alguna manera no entrar en un diálogo acá y mirar un poco más lo que está haciendo la centroizquierda? Exactamente. No tengo idea. Bueno, ahí el consejo sería el siguiente. Tiene a dos personas que son impredecibles y adicionalmente va a tener una tercera que es Franco Parisi. Con tres personas impredecibles es muy difícil generar un debate racional desde el punto de vista político. Lo que ella hizo, por ejemplo, al momento en que Trump hizo esta alza arancelaria fue reunir a un grupo de expertos y los puso a disposición del gobierno, al igual como en su minuto el presidente Piñera colocó a disposición del presidente Boric los equipos técnicos para combatir los incendios. Eso es lo que uno espera de una candidatura presidencial. No interesa que ella diga
que se va a tragar el sapo si es que nombra como ministro del Interior a Johannes Kaiser. Eso dijo. Dijo, Sí, habrá que tragarse el sapo. No es y la en idea. política hay que tragarse harto sapo, dijo. Sí, no es la Y idea. hay algunos sapos que son más feos que otros. Y además, pero otra cosa, solamente para Eso terminar. dijo. El voto de Kaiser y Kass en una segunda vuelta a Evelyn Matei le sale gratis. Es como el voto del Partido Comunista en la elección de segunda vuelta, Lagos Lavín, en que también Voy a le decir salió una gratis cosa. lo que había sacado Voy a Gladys pedir una cámara para decir algo. Música de... No, me gusta esta música. Está. Dejemos esta música. Ya. No voy a decir Música cuál de de los algo. tres, pero uno de los tres conversó conmigo de manera informal hace no tanto tiempo atrás y me dijo lo siguiente. No voy a decir quién. A Jara descartémosla porque no fue con ella, pero fue uno de estos tres. Y me dijo, mira, la verdad que la primaria es un ejercicio absolutamente desgastante y bien absurdo para un país que tiene balotaje. Porque en el fondo Siempre va a haber balotaje. siempre va a haber balotaje, por lo tanto, la primera vuelta es una primaria. Eso es lo que me dice uno de los tres candidatos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? El sistema chileno da 3 vueltas. Está la primaria, la primera vuelta y la segunda vuelta. Ojo, no hay que mirar en menos las primarias. ¿Por qué? Porque las primarias generan un efecto reductor natural en el número de candidatos. O sea, ¿no estás Es de decir, acuerdo con ese precandidato? En absoluto. ¿Por Que dijo, qué? en realidad... Pero a lo mejor lo que quiere esa persona que habló contigo es pasar inmediatamente a... No, me dijo, mira, ¿para qué me voy a, saltarse para la qué primaria y ir a para la qué nos primera vamos a desgastar vuelta? en una primaria que genera, digamos, un desgaste natural, peleas internas, cruzadas y tal? Sí, la primera vuelta nosotros la tomamos como una primaria y luego la segunda vuelta es como... Lo importante, me dijo esa persona, es que en la segunda vuelta haya sí un endoso efectivo de los votos. A Matei le salen gratis estos votos. Ya. Primera cosa, votos de Kaiser y de Kass. No necesita negociar, ni necesita inclinarse, ni Nada. necesita estar llamando a Kaiser como eventual ministro del Interior. Ya los convocó a una primaria, no quisieron, nos veremos las caras en primera vuelta, pero no hay que mirar con tanto escozor las elecciones primarias porque en el caso de la izquierda va a generar, como lo decía recién, un efecto reductor natural del Ya, número pero, de a ver, candidatos. pero ahí, entonces, bajo esa lógica del valor que tú le das a la primaria, que está muy bien, porque estos dos personajes no quieren ir a una primaria. ¿Sabes por qué no quieren? Porque muy probablemente, y esto lo digo sin conocimiento absoluto del caso, pero llegada la inscripción de... Ojo, esto queda grabado. Llegada la inscripción de candidatos al día 18 de agosto, la sorpresa puede ser que alguno de los dos decline a última hora. Ah, ya. Al declinar a última hora, ¿Qué? depende. Es que depende mucho. Si es que Kaiser, por ejemplo, comienza, no sé, un descenso y llega al 8%, 7%, es mucho más razonable ir como candidato al Senado Claro. que ir a una presidencial. ¿Qué es lo que tú ves más irreconciliable? ¿Esto Esto o esto. ¿Qué es lo o que es esto. más irreconciliable de esa lámina que ves? Del anterior me parece que es irreconciliable. No estaba en la lámina, pero Matei Parisi es una cuestión totalmente irreconciliable. Sí, una cosa- ¿Por qué? Porque se tienen ganas desde el año 2013. Recuerden ustedes cuando Matei denuncia el no pago de imposiciones en algunos colegios que tenían los hermanos Parisi y justo se da en medio del alza permanente y sistemática que venía trayendo Parisi en esa elección. Por lo tanto, no hay ninguna opción de una primaria Matei Parisi, por lo menos como están las cosas. Y el otro punto irreconciliable, me parece, aunque la candidata lo haya dicho, es entre Matei y Kaiser porque son dos mundos totalmente Ya, pero en ese distintos. escenario que hay posiciones que son, digamos, incontrastables, como lo que acabas de decir tú. Matei debería, no quiero hablar como de subestimar a estas otras candidaturas, no es lo que quiero decir, pero debería no entrar en diálogo con ellas. A mí me porque parece- la van a provocar probablemente de acá Claro, a junio. y porque van a ser muy inteligentes. Kaiser y Kass son suficientemente hábiles e inteligentes porque saben que en cualquier minuto la pueden provocar. Y al provocar ya sabemos que muchas veces la candidata Matei tiene respuestas que pueden salirse del tono. Claro, y porque eso Matei es un genera, peligro para Matei. po. Sí, eso genera Eso es obvio. un problema porque mostraría un candidato que está fuera de sí. Y eso a la gente le genera Oye, hoy estaba desconfianza. viendo ahí, analizando las palabras del presidente Gabriel Boric, porque en el fondo cualquier cosa que él dijera, yo pensaba en Carolina Toá, escuchando y viendo este cambio ahí en el Palacio de la Moneda,
Porque, claro, de alguna manera pasa a ser, por mucho que uno quiera el juego democrático, pasa a ser una competidora en las primarias, ¿no? Exactamente, sí. La ministra Jara. La ministra Jara, exacto. Y aquí tenemos las tres personas. Sí, pero todavía no está definida la primaria de la izquierda. No, no está definida. Para mí debiese ser lo más amplia posible. O sea, la democracia cristiana dice que no va a competir. Perfecto, puede decir la izquierda. No compite y vaya a primera vuelta y va a sacar el 3,4% que sacó en las elecciones de Yo concejales. no entiendo bien a la DC, la verdad que... Entonces, no es un agente de chantaje político en términos estrictos. Lo que sí acá, otra sorpresa con la que nos podríamos topar... Ya, pero a ver, tranquilo. Dale. Es que en todo esto, y ahí esto toca a Toa directamente, irrumpe, o sea, como que fractura la decisión del Tribunal Constitucional, que es lo que hace la decisión sobre Allende, que finalmente termina como generando una suerte de sentimiento de humillación del Partido Socialista. O sea, yo cuando escuché a Paulina Bodanovich el fin de semana y se retiró gritando Allende vive, no tengo idea qué gritó, Allende se siente, no tengo idea. Yo dije, bueno, entonces acá Paulina Bodanovich, como representante del PS, no va a querer ceder nada. O sea, va a querer reivindicar de alguna u otra manera la sustancia política del Partido Socialista. Y yo creo que en ese escenario la cosa se pone súper complicada. Sí, se le pone complicada por dos razones. Primero, la que tú acabas de dar. Porque la primaria amplia es prácticamente imposible. Sí, se puede dar el escenario en que los socialistas, el votante socialista, no el Partido Socialista, tenga varias opciones. Es decir, tenga Toa, tenga Bodanovich y alguna otra, claro, y se reparten los votos. Y lo otro, la jugada maestra que podría ser el Frente Amplio y el Partido Comunista, si son suficientemente inteligentes, es a última hora reproducir Apruebo Dignidad y que este señor, Gonzalo Winter, decline la carrera y le entregue todo el apoyo a Jara, porque ahí Jara puede pelear palmo a palmo en la primera y no me sorprendería que la ganara en un escenario ¿Tú crees que el Partido Socialista, en este sentimiento que yo no comparto, pero que prácticamente lo han dicho todos o parte importante, digamos, de sus filas, a raíz del caso Allende, va a aceptar, va a aceptar ir a una primaria y someterse a una derrota de Jara o de Toa? A esta altura lo ven como una humillación. Claro, es que hay otro escenario más, y por eso esto está muy entretenido. Otro escenario es que el Partido Socialista diga, muy bien, lo que acaba de pasar es suficientemente grave, en consecuencia, nosotros nos sentimos mucho más cómodos de participar en una primaria con partidos más de centro, por ejemplo, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana, la Federación Regionalista Versus Social. Me enfrento frente a partidos pequeñitos, les puedo ganar, y con eso dejo a Toa involucrada con el Frente Amplio, el Partido Comunista, y que se la arregle sola. Claro. O sea, es una posibilidad. Oye, no estoy pronosticando nada, estoy dibujando escenarios. Es una alternativa. Oye, otra cosa que se mencionaba el fin de semana era que, claro, Paulina Bodanovich hablaba, se rumoreaba de una eventual candidatura a propósito de que como que no había aprendido mucho la candidatura de Toa. ¿Crees tú? ¿Cuál de estas tres candidaturas crees tú, según tu visión, que tiene más posibilidades de prender? ¿De estas tres? De esas tres. De esas tres. O sea, solamente... o si Toa efectivamente se transformó como en una carta muy fuerte. Cuando uno ve, no sé, porque está Bachelet, uno dice, bueno, evidentemente tiene muchas posibilidades. Cuando uno ve figuras, uno dice, claramente, pero en este caso, ¿lo ves así de claro? O sea, Toa sigue siendo la favorita y lo muestran así las encuestas que se han hecho sobre primarias. Primera cosa. Segunda cosa, lo que está sucediendo con la ministra Jara hay que seguirlo con bastante detalle. En la última encuesta Academ, ella a mí me encanta aparece Jara como sin candidata. haber, porque la encuesta Academ se hizo previo a la proclamación. Está marcando 2 puntos, que uno puede decir, oye, eso es el error de la encuesta. Pero Jadwe también está marcando 2 puntos. Entonces, ¿le puede quitar a ya Toa? tiene 4 puntos. A ver, yo creo Tiene un poquito menos que Toa, no más. No, yo creo que la ministra Jara, si bien tiene probablemente una baja recordación todavía al lado de Matei, que lleva 40 años, y el Toa, que lleva otros 30 o 20, no tengo idea, evidentemente tiene una desventaja porque si bien ha estado participando del servicio público, ha estado más en una segunda línea, fue dirigente, digamos, o participó, digamos, en labores en la Universidad de Santiago y luego, digamos, hizo una carrera más administrativa, más técnica que política, básicamente. Sí. Pero creo que es una figura, y yo no soy comunista, para todos los que están al otro lado de la televisión diciendo ya el zurdo, el amigo de los comunistas. Yo no soy comunista, no milito en el Partido Comunista y no votaría eventualmente por un comunista. Pero dicho eso, digo lo siguiente. Creo que es una figura dentro de todo de renovación política. Me parece que su perfil
que se mueve entre lo técnico y lo político es súper interesante, porque habla de una suerte como de seriedad, más allá si uno comparte o no los diseños de política pública. Pero nadie podría decir que Jara no sabe de lo que habla, No, claro, ¿entiendes? claro. Y creo que es una carta interesante al Parlamento. Y de ahí una carrera política que puede durar 2, 3 décadas. O sea, me parece que en este escenario, junto con Gonzalo Vinter, pero creo que Gonzalo tenía algunos desaciertos comunicacionales, pero como Pero tú dijeras, entonces, ¿cómo alguien se presenta para pensar que a lo mejor puede tener carrera parlamentaria? Claro, que hay un punto, ya no puede presentarse al Congreso. Porque eso. no renunció No por ahora. una de anticipación, pero más adelante lo podría hacer. Y, Karen. o sea, la única experiencia que ella tiene... Es lo que ocurre habitualmente. pero por favor, o sea, ya está bien. Yo sé que el escenario en el mundo de el sueño de una noche de verano es que todos estos señores quieren efectivamente llegar a la moneda y que todas estas candidaturas son igualmente competitivas y que todos están pensando en ponerse la piocha a O'Higgins. Pero eso no es así. No. Eso no es así. Yo les voy a hablar con la verdad en este programa, no huevadas, que son mentiras. Que Porque les dicen... finalmente, ¿sabes qué? Terminamos hablando de cupos, que era un poco lo que pasaba el otro día, ¿no? Para Y eso una, es muy para una terrible. persona como Janet Jara, ser precandidata presidencial, luego de haber sido ministra del Trabajo y haber aprobado la previsional, es un tremendo triunfo ya. La posiciona como una posible candidata en el futuro al Parlamento. Evidentemente, bueno, ella quedará ser, digamos, presidenta, si yo no tengo duda con eso. Pero acá hay un trabajo escalonado en política. Y tanto Vinter como Jara ganan totalmente, Sí, es pura es que ganancia para ahí ellos. hay una discusión y esta es una pregunta que va más para la gente que nos ve que para nosotros. El año 2021, Chile optó por 2 candidaturas que representaban en cierta medida la renovación. La pregunta es si ahora la gente que nos ve con voto obligatorio va a optar nuevamente por candidaturas que representan esa renovación o va a votar por candidaturas que le den garantías de gobernabilidad y de experiencia. Si es lo segundo, es decir, candidaturas que estén suficientemente instaladas, uno dice, bueno, Vinter, Jara puede ser una muy buena candidata, Kast es más reconocido, Kaiser no tanto, el resultado debiese estar aquí, al medio. Si es que esa es la hipótesis correcta, si es que no es la hipótesis correcta y la gente quiere un cambio aún más radical, pero pensado desde una perspectiva mucho más dura de derecha, entonces la solución está acá. Es una pregunta con voto obligatorio si es que uno arma el escenario izquierda, centro, derecha y le pregunta a la gente de 1 a 10, siendo 1 muy de izquierda, 10 muy de derecha, ¿dónde se posicionaría usted? Tenemos una distribución normal que se llama, la mayoría de la gente está entre el 4 y el 6. No les voy a preguntar a ustedes dónde se autoposicionan, pero lo único que puedo decir es que entre el 4 y el 6, que son los valores de centro, está más del 40% de los chilenos. Yo soy nemista y es lo único que me interesa. Que le vaya bien a Neme, el resto me da lo mismo. Muchas gracias. Mauricio, tremendo análisis.